de que organizamos esto en el marco del Día Mundial del Urbanismo. Agradecerle a Juan Pablo, por supuesto, como estaba diciendo, de poder aprovechar este espacio, sus oficinas, la vista que tenemos de esta contaminada ciudad el día de hoy, lamentablemente, pero y en días recientes he estado platicando mucho con Juan Pablo este tema porque tuvimos el gusto de estar la semana pasada homenajeando a su papá, también un gran arquitecto en la Ibero, después del 70 aniversario de la Universidad Iberoamericana, y surgió también que el artículo de la historia de tu abuelo, que trabajó inclusive en la Secretaría de Salud, y algunas cosas ahí hay una historia completa del urbanismo en la familia Serrano, pero creo que es un punto en el que tenemos que poner especial atención en México de cómo transformar las ciudades a lo que viene. Estamos en un punto crítico. Hablábamos ahorita entre nosotros tres de que ya estamos rebasados en algunos temas en la ciudad y tenemos que empezar a hacer algo. Entonces creo que mover un poquito la conciencia de la gente a pensar en lo que viene para las ciudades al futuro es importante. Así es que, sin más preámbulos, los dejo y les agradezco mucho a los cuatro por la disponibilidad. A Miguel no, porque ya trabajé con él todo el tiempo. No tiene de dónde. Sí. Muchas gracias por su tiempo y nos disfrutemos del panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos y todas por estar por acá con nosotros. Como ya les adelantaba un poquito, Luis, de qué va el tema. Hace unos meses estuvimos por acá, pero justo cómo poder celebrar de manera adecuada el tema del Día Mundial del Urbanismo. Y acá en equipo estuvimos peloteando algunas ideas y justo una de ellas era cómo poner bajo una premisa que nos ayude a justo encaminar una charla interesante desde distintos ángulos, con distintos profesionales en estos ámbitos, y que nos permita tener una conversación abierta, muy franca, sobre los retos, las oportunidades que se presentan hacia adelante con justo cómo tener ciudades en equilibrio, armonizar para transformar y poder colocar al centro de la discusión este diálogo y poner justo cómo se van desenvolviendo los retos, las certificaciones, las nuevas prácticas, las innovaciones también necesarias que son relevantes para poder encaminarse en este tipo de cosas, ¿no? Justo como la construcción sostenible va más allá de la técnica o de la norma y que implica una colaboración entre la industria, la arquitectura y las políticas públicas para que los proyectos humanos sean eficientes, resilientes, habitables y equitativos. Y de nuevo, agradecerle a todos nuestros panelistas. Ahorita voy a recorrer un poquito la biografía de cada uno de ellos para que tengan mejor idea de quiénes son. Voy a empezar con Raúl Berarducci, director general de Bovis Project Management. Él es ingeniero civil, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con más de 30 años de experiencia en la industria de la construcción. A lo largo de su trayectoria ha participado en la ejecución de muchos y muy importantes proyectos de infraestructura, edificación comercial, residencial, hotelera, hospitalaria, educativa, corporativa e industrial en América Latina. Entre los proyectos más destacados en los que ha colaborado se encuentran el edificio de Telecom en Buenos Aires, el complejo Torre de Antel en Montevideo, la Torre Mayor, Torre Reforma, Centro Roberto Garza Sada, Centro de Datos de VA Vancomer, la Torre Chapultepec 1 y los aeropuertos de Guadalajara, Cancún y Monterrey. Desde Bovis, empresa con más de 3 décadas de trabajo, ha impulsado servicios de gerencia de proyecto y construcción enfocados en la eficiencia, la sostenibilidad y la innovación. Muchas gracias. Seguimos con Juan Pablo Serrano, director general de Serrano Arquitectos, arquitecto regresado con honores por la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, fundador del despacho. Juan Pablo también es profesor del Ibero, coordinador de la cátedra Holcim en la misma Ibero y académico de la Academia Nacional de SUME. Además es miembro del Consejo Mexicano para la Sustentabilidad de la Asociación de Arquitectos Mexicanos, del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y arquitecto certificado para APEC. Juan Pablo ha sido profesor invitado y jurado en universidades, certámenes nacionales e internacionales, acumulando más de 30 premios de arquitectura tanto en México como en el extranjero. Además, nos da la oportunidad de poder estar aquí en su casa para poder conocer esta charla. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Bienvenidos todos. Tania Robledo, gerente de especificaciones, zona Centro CEMIX. Ella es egresada de la carrera de Diseño de Interiores Arquitectónicos por la Universidad ICTEC y cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector de la construcción, especializándose en gestión de proyectos, desarrollo comercial y posicionamiento de soluciones constructivas.
Inició su carrera en el área de diseño de interiores en empresas como Liverpool, Grupo Urrea, Arauco, Elbex y ahora en Cemix. Desde su posición en Cemix coordina un equipo de arquitectos e ingenieros enfocados en proyectos, especificaciones y asesorías técnicas, garantizando el cumplimiento de objetivos técnicos y comerciales con una visión integral de innovación y sustentabilidad. Y por último, Maritza Flores, ella es ingeniera ambiental por el Politécnico, con especialidad en economía circular y gestión integral de residuos sólidos urbanos y manejo especial. Actualmente es jefa de unidad de gestión sustentable de residuos sólidos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Bueno, muchas gracias por estar por acá con nosotros. Y bueno, con la idea de poder abordar este panel que hemos estado trabajando, lo hemos organizado básicamente en tres bloques que me parece que nos ayudan a tener una idea bastante completa de los retos que se van presentando hacia adelante en términos de las ciudades del futuro que estamos buscando. Y este primer bloque tiene que ver con certificaciones y estándares internacionales versus las regulaciones locales. Muchas veces el drama entre dónde están estos grandes estándares internacionales, cómo alcanzarlos, y muchas veces las regulaciones locales intentando acercarse, o las disparidades y las brechas que se pueden ir presentando. Y para comenzar vamos a abordar un poco con Raúl, desde tu experiencia en la gestión de grandes proyectos, ¿cuál consideras que es el principal reto para integrar criterios de sostenibilidad en los desarrollos urbanos de México? Bueno, muchas gracias por la invitación, no estar aquí. Hay varios retos, la verdad que no es uno solo, digamos, desde la decisión de un cliente de abordar su proyecto desde un punto de vista sostenible hasta la reglamentación, ¿no? Que muchas veces es lo que hace falta para impulsarlo. Digamos, necesitamos una buena coordinación entre las autoridades y los desarrolladores o propietarios de los proyectos, que muchas veces no se da. Necesitamos el apoyo de la comunidad donde se realizan los proyectos, porque digamos, aparecen trabas y con razón muchas veces, ¿no? Digamos, no se explica correctamente el proyecto, no están claros los beneficios ambientales o sociales o económicos que trae un proyecto en un barrio o en una localidad. Entonces, sí necesitamos esa coordinación entre todos los actores. No se puede ver desde un punto de vista técnico solamente, sino desde un punto de vista holístico y multidisciplinario, ¿no? Eso es fundamental para que un proyecto que tiene una intención de sostenibilidad se pueda llevar a cabo correctamente. Buenísimo. Y ahorita hablabas un poquito de los retos. ¿Qué aprendizajes desde Bobis te ha tocado poder...? Depende mucho el tipo de proyecto, ¿no? Hay proyectos urbanos como las torres de la Avenida Reforma, donde en casi todos los casos hubo mucha comunión entre las autoridades y los desarrolladores, porque son proyectos de alto impacto y realmente no se puede empezar una torre de ese tipo sin tener acordado justamente el impacto que va a tener y trabajar sobre el entorno, ¿no? Entonces, si esos proyectos tan vistosos y tan de alto impacto claramente requieren un trabajo previo muy importante con toda la comunidad alrededor y las autoridades. Hay proyectos más alejados en medio de parques industriales o que se rigen, digamos, por las normas de esos lugares y que quizás sea más fácil realizarlo, pero sí hay que trabajar mucho más en producir esos impactos sustentables, ¿no? Sí. Muchas gracias. Juan Pablo, ¿tú cómo lo vives como arquitecto desde el diseño? ¿Cómo es adaptarse a distintos marcos regulatorios, a distintas normativas entre ciudades, estados, países? Cuéntanos un poquito. Bueno, primero un honor estar en este panel, que me hayan invitado a poder hablar con todos ustedes. Para mí me gustaría destacar que las normas mexicanas están bien. La NOM y todas estas reglas están bien hechas. ¿Qué es lo que nos falta? Como saben, todas estas normas no son obligatorias, sino está en uno, como decía Raúl, en el cliente, en el tipo de proyectos, buscar esas certificaciones. Entonces, el que hayan llegado muchas empresas internacionales y muchos clientes que tenían ese interés, eso ha hecho que muchos profesionales, desarrolladores,
project managers, los que realmente generan los materiales, hayan subido la vara, digamos, para poder tener estos productos que sirven para llegar a una certificación. Ahí podemos hablar de huellas hídricas, ahí podemos hablar ahora del contenido embebido de carbono en los materiales, etcétera, que creo que hay un gran avance en el tema industria. Pero creo que lo que falta es, primero, seguir educando. Digamos, hay muchos arquitectos que no conocen nada de estos temas y en cambio hay muchos que sí sabemos y se vuelve una pasión de vida que quieres predicar con el ejemplo. Creo que lo que tendríamos que hacer, ya que todo el público en general y no solo los especialistas dominen estos temas, se vuelva a subir la vara, igual que en los despachos para hacer estos proyectos subieron la vara de exigencia en todos estos temas. Ahora lo tenemos que crear a nivel ciudad, a nivel país, y empezar a aplicar de manera obligatoria ciertas de estas normas. Entonces, digo, hay grandes esfuerzos del Infonavit, de la certificación PES, PAS, así como el LEED, del WELL, FitWell, ahora Minergy. O sea, hay una serie de certificaciones que ahí están, pero creo que lo que es importante es que la gente sepa que todas estas iniciativas o estos cumplimientos nos van a llevar a ¿qué? Primero a una mejor ciudad, con mejores condiciones, sobre todo de calidad de aire, vamos a hablar de la primera, pero sobre todo a que puede ser más económico a la larga. Invertir en temas verdes, tarde o temprano, regresa esa inversión o esos compromisos que desde hace mucho el gobierno como país hizo a nivel mundial, y creo que hay que llevarlos a la práctica. Muchas gracias, Juan Pablo. Y en esa misma sintonía, Tania, de los retos y la interacción entre las distintas partes interesadas, platícanos un poquito de la industria de materiales, así que suministrando, qué papel juegan las empresas, qué papel deberían estar jugando las empresas al momento de conectar esos estándares globales con las exigencias de las normativas locales o nacionales. Es correcto, pues bienvenidos, gracias por su asistencia, su puntualidad. Yo creo que este tema es a nivel mundial, está dentro de la Agenda 2030 de la ONU, y donde se va a hablar acerca de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, como punto importante la planeación. Ahora, ¿cómo somos un referente como marca? Cuando nosotros aplicamos la tecnología, cuando aplicamos procesos donde le ayudamos al arquitecto, al desarrollador, a reducir esta cadena de custodia en el sentido de la huella de carbono con nuestros materiales, con la tecnología que estamos implementando en los productos. Esto es parte importante. La tecnología de los productos va evolucionando en México. ¿Qué se requiere? Se requiere menos agua. La utilización del agua es un punto importante a nivel mundial. La estamos terminando. Entonces, nosotros somos parte importante que nuestras fábricas estén certificadas. Obviamente les ayudamos a ustedes como desarrolladores, como arquitectos, a posicionarnos para un proyecto verde, un proyecto ecológico, donde te va a ayudar a la certificación LEED o tener un proyecto Edge, ¿no? Pero hablando prácticamente en México como punto focal, creo que, como comentaba Juan Pablo, las normas están muy bien establecidas. Nosotros apoyamos y vamos en colaboración con gobierno, con temas de sector privado y sector público, obviamente, para apoyar a que este desarrollo que nosotros traemos como proveedores de materiales de la construcción sean eficientes y pues sean de cierta manera accesibles para que también el desarrollador pues pueda implementar todos nuestros productos en sus desarrollos, ¿no? Entonces, hablando focalmente en México, hemos colaborado con varias instituciones, por ejemplo la NMX A164 SPI, pues habla precisamente de esta colaboración, de tener estos productos sustentables, esta economía circular, ¿no? Que no sea
un producto, el que nosotros les estamos ofreciendo a México, implica el consumo local, consumo desde un desarrollador, en donde sea reciclable, en donde sea que su vida sea muy corta. Nos preocupa que los materiales que les ofrecemos, tanto a los desarrolladores, a uno mismo, sean de una vida prolongada, precisamente para tener esta sostenibilidad, porque todos hacemos urbanismo al momento de salir de nuestra casa. Cómo vivimos, cómo habitamos, dónde estamos, cómo caminamos en nuestras calles. Entonces, creo que desde nuestra frontera tenemos un gran compromiso en aprender nuevas tecnologías, en traer nuevos sistemas, en colaborar. Nosotros somos una empresa donde tenemos varios factores que podemos hacer soluciones integrales. Y esta colaboración hace que nosotros podamos apoyar en este tipo de fachadas o en estas construcciones, pues con un estudio mucho más detallado de cuáles van a ser a lo mejor cuestiones ambientales, qué impacto va a tener, hasta el confort que vamos a habitarlo, ¿no? Entonces creo que desde nuestra frontera tenemos un gran compromiso, que lo estamos desarrollando y que constantemente nos estamos capacitando para ver nuevas tecnologías y mejorar nuestro medio ambiente. Muchas gracias, Tania. Hablamos ahorita mucho de la colaboración y el diálogo entre las partes. Y obviamente una de esas partes al final del día vital para que este tipo de cosas funcionen tiene que ver con la política pública, con el gobierno, Maritza. Y al final aglutinar las distintas visiones y ponerlas de cantar en una norma, en una regulación que nos permita a todos, como bien decía Tania, hacer urbanismo allá afuera. Pero platícanos un poquito desde SEDEMA, cuál es la visión, cuál es el enfoque para poder facilitar esta interacción entre las distintas partes y lograr mejores regulaciones a nivel de la ciudad. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. También aprovecho para enviarles saludos de parte de mi director general, Roberto Castillo. Lamentablemente el día de hoy no nos pudo acompañar, pero él está muy contento de poder participar. Me pidió ser vocera en esta parte, poder comunicarles qué es lo que está haciendo la SEDEMA para justamente lograr esa vinculación entre todos los sectores. Algo que es muy importante, el sector del urbanismo, el sector de la construcción, es uno de los sectores prioritarios para la Ciudad de México, particularmente para nosotros como Secretaría del Medio Ambiente. Lo que se ha tratado de hacer ya desde hace algunos años con temas de política pública, sobre todo con este enfoque de economía circular que tenemos desde la publicación de una ley de economía circular, es justamente vincular, lograr ese encadenamiento productivo entre los sectores, darnos cuenta de que precisamente la regulación y la política pública se construye a través de la participación de todos los sectores, que hoy en día los problemas ambientales, los problemas que vive algún sector o los retos a los que se enfrentan no son aislados, ¿no? Muchas cosas van encadenadas y lo que hoy en día queremos lograr es el punto de encuentro entre todas esas alternativas o entre todas esas vertientes que tienen pues diversos temas. Lo que hacemos hoy en día en Secretaría del Medio Ambiente es impulsar espacios de encuentro donde diversos sectores nos unamos para atender problemáticas específicas. Hablando, por ejemplo, del sector de la construcción, del sector del urbanismo, hoy en día estamos actualizando una norma de residuos de la construcción, que también para nosotros ha sido una política muy importante por la importancia que tiene, pero también porque para nosotros lo que se ha logrado en materia de gestión de residuos de la construcción y demolición es un modelo que se puede replicar en otros sectores. Entonces, hoy en día estamos llevando mesas de trabajo donde hay representantes de todos los sectores vinculados. Se abre una convocatoria para que pudieran asistir y hoy en día todos vertimos nuestras opiniones hacia dónde debería de ir esa regulación en específico. Pero también muy importante comentar que trabajamos en una red de economía circular cuyo objetivo es encontrar problemas de atención prioritaria. Entre ellos, desde luego, como les decía, el sector de la construcción es prioritario para nosotros. La idea
hacia dónde queremos caminar con esta red de economía circular es justamente tener representantes de estos sectores a la cual todos ustedes están invitados. Nos daría mucho gusto contar con su participación. Hemos avanzado en esta red a través de la colaboración por ahora solamente del sector público, porque era importante para nosotros partir de un piso común, entender qué es la economía circular, los criterios de sustentabilidad y cómo podían aplicarse a diversos sectores como la movilidad, como el tema del ambiente, el tema de la economía, porque no es solamente una vertiente que tenga el sentido de cuidado del medio ambiente, sino que tiene muchos otros aspectos, y a partir de ahí comenzar a buscar construir una línea base para saber cómo estamos en temas de circularidad en todos los sectores prioritarios, e invitar a representantes de estos sectores para que juntos vayamos viendo qué políticas públicas nos hacen falta. Hoy en día tenemos instrumentos, tenemos por ejemplo empresas que ya se comentó, que es este programa de certificación de edificaciones sustentables, pero nos damos cuenta que hace falta fortalecer estos instrumentos, tocar base con quien está allá afuera construyendo estas edificaciones. Hace poco revisábamos el código fiscal y nos damos cuenta cómo hay incentivos, por ejemplo, al tema de tener ecotecnias en edificaciones. Pero también nos damos cuenta, por otro lado, qué porcentaje de edificaciones realmente tiene acceso a estos incentivos, ¿no? Entonces nos dábamos cuenta que es importante hacer clic con los instrumentos de política pública que tenemos por un lado, por los incentivos que se diseñan y por cómo se llevan en la práctica. La idea, desde luego, es que cada vez más sectores y más edificaciones puedan incorporar estos criterios de sustentabilidad que hoy en día, pues ya no, digamos que ya no son, ya no deberían de ser opcionales, ¿no? Ya son necesarios por el nivel de urbanismo que tenemos en la Ciudad de México, pero también por el tema que tenemos que atender, un tema ambiental delicado, pero que también queremos no solo quitarles el criterio de urgencia, sino poder encadenarlo en que nos trae beneficios, que a la larga puede ser más que un tema de gasto, como se puede ver a veces, un tema de inversión. Entonces, en conclusión, la creación de estos espacios, de estas mesas de trabajo conjuntas, y escucharlo, sobre todo escuchar. Creo que desde acá a veces, como uno se imagina la política pública, no es siempre como funciona afuera, ¿no? Entonces poder tener sus experiencias y la retroalimentación de decir, bueno, esto tal vez es una buena idea, pero afuera nosotros lo vivimos de esta manera, entonces tal vez debería de tener esa orientación, es lo que hemos tratado de dar muchísima apertura. Muchas gracias, Maritza. Justo como concluyes, es como nos gustaría como cerrar este primer bloque, justo el diálogo recurrente, constante y transparente entre las partes interesadas, quienes diseñan, quienes construyen, quienes regulan, quienes proveen los materiales, es lo que realmente marca la pauta y pone la base sobre cómo ir construyendo las ciudades del futuro. Y con eso pasamos a nuestro siguiente bloque, que tiene que ver con la valoración de las prácticas sostenibles. Muchas veces hay buenas ideas, hay buenos conceptos, hay buenas iniciativas, pero muchas veces no hay como todos el andamiaje para poder incentivarlas, para poderlas motivar, y que se sigan, y que sobre esas mismas líneas se siga construyendo. Ideas van y vienen y terminan un poco en o no pasan del tintero o no pasan de uno o dos ejercicios, ¿no? Y justo en ese sentido es cómo podemos crear este gran espacio para seguir incentivándolas y que podamos seguir caminando en una economía circular, en un enfoque mucho más sostenible. Y en ese sentido, Tania, si quieres comencemos contigo, ¿qué avances ves en el mercado mexicano en términos de la valoración de los materiales sostenibles? Bueno, yo creo que dentro del ámbito de proveeduría, parte importante es la capacitación de muchos de nuestros productos, porque el no saber manipularlos, el no saber trabajarlos, hace que el producto o no funcione como debe de ser y haya muchos residuos del mismo que al final del día pues entran dentro de esta contaminación, ¿no? Entonces, parte importante creo que desde nuestra trinchera como proveedores de materiales de la construcción, una es el acercamiento y capacitación de todos los ambientes, y una muy buena especificación.
trabajar en conjunto en sistemas constructivos creo que nos lleva de la mano a reducir nuestra huella de carbono. Si nosotros especificamos o damos un producto que no es ideal para una altura, para controlar la luz, controlar el calor y demás, pues estamos prácticamente dañando tanto el funcionamiento, la parte de esta iniciativa que queremos tener como sostenibilidad y sustentabilidad, ¿no? Entonces, creo que desde nuestra trinchera debemos de ser muy empáticos con todos los actores de la industria, desde quién lo va a instalar, quién lo va a especificar, en cuestión de normativas, bajo qué normas estamos alineados y garantizar nuestros productos hacia un desarrollo que podamos sostener y que podamos dar una solución constructiva y a la larga, obviamente, una solución económica para todo el medio ambiente, ¿no? Entonces, creo que es parte importante de nuestra frontera inicial, al menos con el tema de capacitación y demás, ¿no? Muchas gracias también. Raúl, cuéntanos un poquito desde el tema de la gestión y de los proyectos. ¿Por qué sigue siendo tan complejo cuantificar los enfoques sostenibles? A ver, depende de vuelta de los proyectos. No siempre es complejo el beneficio económico que traen por utilizar tal cual sistema, tal cual aprovechamiento de agua, de paneles solares, de generación de energía. Digamos, hay proyectos donde claramente eso con las mediciones correctas, con los equipos correctos se puede calcular, ¿no? El tema pasa por tener, digamos, los sistemas constructivos correctos y los materiales adecuados que produzcan esos ahorros en los proyectos, comparándolos con otro tipo de construcción, ¿no? Por supuesto. Pero creo que de vuelta, hay proyectos que claramente tienen un beneficio económico al estar bien diseñados con estos sistemas, ¿no? No le veo un problema tan grave a no poder calcular un beneficio económico. Hay otros tipos de beneficios que son más complejos que lo económico, ¿no? Hay beneficios sociales, beneficios ambientales, digamos, no ambientales, sino sí, sociales, donde sí necesitamos herramientas quizás de la parte del gobierno, de las autoridades, como para ayudar a calcular esos beneficios. Pero los ambientales, si podemos determinar bien claramente el punto de partida y para que estamos implementando para mejorar la eficiencia energética, tratamientos de agua, la vida útil de los materiales, eso se puede hacer. ¿Dirías que hacen falta incentivos para la adopción de este tipo de estándares? Siempre hace falta incentivos, ¿no? Pueden ser incentivos económicos, financieros, ¿no? Con mejores tasas, que ya los hay. Un incentivo fundamental, como decía Juan Pablo, la obligatoriedad de aplicar estas certificaciones, digamos, que no quede a buen criterio de un desarrollador, sino que sea obligatorio. Digamos, no veo por qué no debería ser obligatorio. O sea, no veo por qué. Digamos, hay sectores donde pueden afrontar claramente estos sobrecostos inmediatos, ¿no? Que alarga la economía, ¿no? Pero hay sectores que lo pueden afrontar y hay otros que no, que tienen otras prioridades, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con desigualdades y situaciones, ¿no? Más sociales y económicas del país que con la técnica en sí, ¿no? Entonces, sí, pasa por ahí, pasa por obligar a hacer y ayudar. Cuando estamos obligando, realmente nos va a ayudar a los que no pueden lograrlo, a ver cómo lo podemos ayudar para que todo el mundo lo adopte y no solamente un sector solamente que pueda tratarlo. Muchas gracias. Juan Pablo, te toca trabajar, interactuar mucho con inversionistas, con clientes. ¿Cuál es el reto de poder transmitir que la sostenibilidad no es un grupo interés, debe ser transversal para todos los proyectos? A mí me gustaría realmente realzar el tema de cuando empezamos hace 20 años a hacer proyectos LEED, ¿no?
todo era complicado, necesitabas traer a alguien experto, tenías que mandar las cosas a Estados Unidos, tenías que comprar materiales que casi eran de la NASA, ¿no? Espaciales. Y hay que decirlo que prácticamente todo ya lo tenemos en México, que no cuesta más hacer un proyecto bien hecho con esa responsabilidad. Y creo que para mí uno de los grandes cambios es cuando los arquitectos nos volvimos responsables de los materiales que especificamos, porque una cosa es lo que cuesta el edificio y otra es lo que cuesta operar, ¿no? Entonces, digamos, para hablar rápido, digamos, los impermeabilizantes que no tengan productos fósiles en nuestras azoteas, que no sean rojos, que están prohibidos en muchos países del mundo, nada más cambiar a gris claro o blanco, todas las azoteas de esta ciudad, podría bajar 1,5 o 2 grados el microclima de nuestras azoteas. Entonces es algo que ya se debería de poder hacer obligatorio y es algo que se podría empezar mañana, digamos, en todos nuestros temas. Captar agua de lluvia, dado que llueve 2,5 veces en la cuenca, la necesidad del agua que necesitamos en la ciudad. Tenemos ya estos sistemas nacionales hechos en México, donde estas bajadas pueden crear agua potable para usarla al día siguiente, no guardarla 5 meses, ¿no? Usarla para el día siguiente. Y con eso reducir el consumo, ahora sí, de nuestros acuíferos o de nuestras presas remotas que tenemos. Luego, generar nuestra propia electricidad, como tenemos en este edificio, que es creo que la primera fachada fotovoltaica con más de 320 paneles al sur, permite que en lugar de que traigamos de 120 kilómetros de energía, 23,000, 46,000 volts o lo que sea, y que se pierda el 93% al transportarla para que llegue a nuestro contacto, tenemos que ser conscientes que las fotoceldas que ya se hacen en México, podemos ponerlas en la azotea y generar una infraestructura 48 volts, que es lo que usamos prácticamente después de todas las cajitas de nuestros celulares, de las computadoras, los transformadores que tienen la vida electrónica, que es la del siglo XXI. Podríamos hacer ese paso directo de los 48 volts de los paneles a vivir con 48 volts y mucho más económico, digamos, en cuanto a la infraestructura. Podemos empezar a usar los materiales que tienen óxido de titanio, que son concretos, pinturas, pastas, que con eso, con la luz del sol, absorben CO2. Entonces, solo el cambiar ese tipo de productos, que las industrias empiecen a integrar eso, incluso hasta en los materiales de limpieza de los edificios, podríamos empezar a reducir esa huella de CO2, porque no podemos ser sustentables, tenemos que ser resilientes, tenemos que cuidar lo que dejaron nuestros bisabuelos y que lleva y se va a acumular 200 años en la atmósfera. Entonces podemos pasar de ahí a todos los materiales que, pues, digamos, ya los tenemos con certificados de CO2 neutral, ¿no? Luego podemos empezar a usar más la madera o todos los materiales de base natural. Por eso la construcción en madera es uno de los grandes cambios que estamos haciendo, que cuando crece el árbol, el 50% de la masa del árbol es CO2 que capturó del ambiente y que lo volvió a meter a la tierra, que es donde debemos de meter el CO2. Entonces, todo esto que antes parecía muy difícil ya está a la mano. Pero si nos vamos a calentar el agua, pues usar el gas LP, ¿no? Que finalmente se utiliza en las estufas o en los calentadores 35% eficiente y 65% se tira al ambiente. Si se empezaran a prohibir, como en Europa ya, los calentadores de gas LP y usar los calentadores eléctricos de alta eficiencia, ¿no? Que pueden dar 93% de eficiencia y que otra vez los podemos comprar bastante económicos, se hacen en México, etcétera. Podríamos empezar a hacer esos pequeños cambios. Lo mismo lo podemos hacer con las estufas de inducción, ¿no? ¿Cuántos accidentes de gente intoxicada, cuántas explosiones de tanques de gas, de pipas que andan contaminando su traslado por la ciudad? Son esas pequeñas cosas que ya están en el mercado, que ya se hacen en México y que podemos empezar a instituirlas como una nueva forma de vivir. Pues prácticamente ya terminamos la cuarta parte del siglo XXI. Deberíamos de tomar esa conciencia de que ya estamos avanzando en el siglo XXI y no podemos seguir
viviendo las ciudades como se vivían el siglo pasado o el siglo antepasado. Muchas gracias, Juan Pablo. Te hablabas de un poco de institucionalizar, y eso me conecta con este último tramo con Maritza. ¿Cómo podemos, desde el gobierno, generar esos incentivos para estas institucionalizaciones que son necesarias en la ciudad? Muchas gracias. Yo creo que algo muy importante, y justo por lo que valoramos mucho desde la Secretaría del Medio Ambiente, estos espacios de conversación con diversos actores y diversos actores relevantes, es justamente escuchar qué sí ya se puede hacer, ¿no? Cuando uno, lo que les decía, cuando se está diseñando la política pública, de repente pues no somos especialistas en temas, y sobre todo no somos especialistas en la práctica del sector, de lo que ya se puede hacer y de lo que es mejor y de lo que los mismos sectores nos dicen que se debe de empujar. Entonces, por una parte, muy agradecida por estar aquí, de poder escuchar justo todas estas estrategias que ya se deberían estar impulsando, ¿no? Hablando particularmente de la Secretaría del Medio Ambiente, que no es que tengamos, por ejemplo, facultades en todo el tema, sino en el impulso de la sustentabilidad en todos los sectores. Pues creo que es muy importante escuchar, importante, y la verdad es que también se agradece escuchar que haya ese empuje desde los sectores para trasladarse hacia temas de sustentabilidad. Yo creo que algo que también ya se comentó en el panel, y con lo cual estoy totalmente de acuerdo, es que hay ciertas acciones que no deben de ser solamente, o no deben de quedarse solamente en el fomento o en la promoción, ¿no? Hay acciones que deben de colocarse como obligatorias porque no hay de otra opción. Volviendo al tema, por ejemplo, de los residuos de la construcción y demolición, donde les decía que para nosotros es una política importante, porque se pone la obligatoriedad en diversas acciones, que si no fuera de esa manera no se lograría hacer la cadena. Entonces, creo que sí es importante que acciones como estas, que ya los sectores nos dicen que se pueden hacer y que de hecho se deben de hacer, deberían de quedar obligatorias, no solamente hablando de Ciudad de México, porque hay también cosas que salen de nuestra facultad, sino hablando de México como país en su general, ¿no? Algo que también me gustaría compartir, que creo que abona mucho a estos temas, y a ir más de la política de fomento a la política, pues un poco más de la acción y de la obligación que tenemos los diferentes sectores en diferentes temas, es, por ejemplo, lo que se ha logrado con una ley de economía circular general, que todavía no se publica, que esperemos que se publique pronto, pero que algo que nos ha dado luz es que al menos se ha hablado de que hay acciones ya un poco, ya no tanto como de fomento, que es una lección que yo creo que aquí en la Ciudad de México nos quedamos con nuestra ley de economía circular, que muchas acciones se quedaron como promoción, pero no como obligatoriedad, y eso abre la puerta a que se haga o no, ¿no? Entonces eso pues limita el crecimiento de algunos sectores, y bueno, al parecer en esta ley general sí van a haber más promoción de acciones que vayan a la sustentabilidad, que sean más que de fomento como de obligación. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que comentan acá, creo que sí debemos de trabajar por estándares y por lineamientos, normas, reglamentos que ya incluyan estos criterios y que no dejemos la puerta abierta a que se puedan o no se puedan realizar. Muchas gracias, Marisa. Para ir cerrando este bloque, me parece que algo de lo que podemos seguir con el cambio tanto empezando por el cambio de mentalidad, de poder hacer mucho más hincapié en estas tanto las historias como los éxitos que se pueden, y los fracasos también inevitables de los proyectos, nos ayudan a justo poder construir una realidad diferente que se pueda plasmar en los proyectos, en la regulación y en la ciudad que queremos para el futuro. Y vamos a empezar nuestro bloque 3, que se llama Prioridades regionales y beneficios a largo plazo, cerrando un poco esta visión del futuro, y más bien centrarnos en lo que tenemos a la mano, en lo que tenemos de manera muy contextual en el México en el país que tenemos, como es terriblemente diverso muchas veces. Las necesidades de las regiones al final del día terminan siendo particularmente disímbolas. Aquí mismo en la ciudad no es lo mismo que se requiere en la zona centro al sur de la ciudad. Y de ahí el reto de cómo adaptamos los marcos regulatorios y las soluciones sostenibles a esas realidades,
sin perder consistencia y un enfoque de largo plazo. Te pediría, Maritza, que arranquemos contigo. Desde SEDEMA, ¿qué tan viable es crear marcos regulatorios flexibles que respondan a las diferencias territoriales de la misma ciudad y al mismo tiempo mantener una visión integral? Yo creo que es un reto, no es tan sencillo poder traducirlo, sin embargo no creo que sea imposible. Lo que decíamos, en la misma Ciudad de México se viven escenarios, múltiples escenarios con diferentes características, y entonces cuando te encuentras en el diseño de la política pública no es lo mismo hablar, por ejemplo, de Milpa Alta y hablar de Álvaro Obregón. Entonces, muchas veces poder traducir eso a alineamientos o a normas o a un marco regulatorio es complejo, ¿no? Lo que creo que es importante es justo que haya participación de todos los sectores y sectores que se encuentren en toda la Ciudad de México, de las mismas diferentes alcaldías que tenemos, para que todos los escenarios que se puedan vivir acá en la Ciudad de México queden contemplados en un marco regulatorio, que desde luego que siempre debe de haber directrices generales que nos permiten encaminar el marco de la política hacia las prioridades de la Ciudad de México, pero como bien lo comentabas, que al mismo tiempo se pueda considerar las diferentes realidades que vivimos a lo largo de todo el territorio de la Ciudad de México. Entonces, no considero que sea una tarea fácil, yo creo que es una tarea, es un reto para el sector, sin embargo tampoco creo que sea imposible. Creo que la participación justamente es parte importante de lo que fortalece que todos los diferentes escenarios puedan ser considerados en esta creación de marcos y directrices que nos permitan avanzar. Gracias, Maritza. Raúl, desde la gestión de proyectos, ¿cómo logras equilibrar estas diferencias de climas, materiales, exigencias, sin perder la calidad y el desempeño de las edificaciones? Cuidando las especificaciones, ¿no? Claramente los materiales en Baja California o en Chiapas o en Monterrey digamos, cada uno tiene que respetar el entorno, ¿no? Por eso hay que tener digamos, cuidado con que los arquitectos nacionales claramente lo tienen muy estudiado y saben qué proponen en cada lugar. El tema es cuando vienen algunos proyectos de afuera donde se generaliza, ¿no? México como algo uniforme cuando realmente son más o menos uniforme, ¿no? Entonces, sí hay que cuidar que lo que se esté especificando esté de acuerdo a la zona, ¿no? Y eso es tarea de los arquitectos, de los diseñadores, pero también nuestra, ¿no? Como constructores tenemos que ver que no poner algo que al final se destruya en un año porque no es el material adecuado. Entonces sí hay que cuidar esa especificación. Cuéntanos algún proyecto que haya... Bueno, desde proyectos sobre la costa, ¿no? donde la especificación de los anticorrosivos, las pinturas anticorrosivas parecía que estaban en una zona que más había humedad o humedad salina, digamos. Entonces sí hay que cuidar mucho eso, justamente. Esos son ejemplos de lo que pasa. Muchas gracias. Tania, desde tu perspectiva, ¿qué papel juega la innovación en el material? Porque ya nos contaba acá Raúl, pero cuéntanos un poco más cómo la innovación en los materiales puede ser una pieza clave. Claro. Yo creo que el mejor ejemplo es el agua. El agua no distingue entre las regulaciones de una alcaldía u otra o entre un estado y otro. El agua, al final del día, hay que, entre ciertas regulaciones que debemos de tener, se han implementado los polos del bienestar para el tema del cuidado del agua y demás. Creo que parte importante del material es el consumo, el menor consumo de agua dentro de la fabricación de materiales, ¿no? O sea, estas tecnologías, aplicarlas para que los materiales ocupen menos agua, sean con menos, para tener entendiendo el entorno en donde vivimos, quién lo va a habitar, dónde va a estar, el clima. Si entendemos perfectamente todo nuestro entorno, entendemos cuáles son las necesidades de cada entidad, de cada proyecto. Y en base a eso,
pues justo como comentábamos, ¿no? Es tratar de ver la especificación de manera generalizada, no solamente de un producto, sino de un sistema constructivo como tal. No solamente representamos un calentador o un vidrio, no, representamos un sistema general, un sistema constructivo, tenemos plataformas que nos apoyamos para la optimización de los materiales como BIM. Entonces, estas nuevas tecnologías y este avance tecnológico lo tenemos que poner a nuestro favor. Y a nuestro favor es incrementar la participación, obviamente como decías, pero también bajo normas, iniciativas que regulen los materiales y implementar esta nueva tecnología que pues en Europa ya es de todos los días, y que en México hemos ido de poco en poco cambiando la mentalidad para estas nuevas plataformas que nos optimicen los materiales, ¿no? Entonces creo que desde esa perspectiva podemos generar mucho ímpetu para el crecimiento tanto económico, y nuestra huella de carbono pues pueda ser la que menos impacte a nivel nacional y mundial, ¿no? ¿Por qué no hablarlo a nivel mundial también? Porque pues, al final del día estamos hablando de productos no solamente regionalizados, son productos que se ocupan a nivel internacional y que tenemos que tener foco en la creación y las certificaciones de cada desarrollo del país. Cuéntanos un proyecto en específico, la innovación de los materiales. Mira, yo creo que, por ejemplo, hablando de México, nosotros colaboramos con Legorreta para el proyecto de Torre Vancomer, donde justo es un proyecto LEED que empezamos a ver en tema de membranas, la flexión, cuánto nos iba a impactar el tema de cuando tienes las fricciones. Yo creo que nosotros como empresas responsables y sustentables tenemos que darles esos materiales a los desarrolladores y arquitectos, de optimizar hasta el tiempo, porque el tiempo es un recurso valioso. Entonces creo que si tienes un producto donde optimizas parte del tiempo de la mano de obra, pues también es parte importante considerar. Muchas gracias también. Juan Pablo, como arquitecto, ¿cómo traduces en las realidades locales el diseño? Y, perdón, es que me pareció como muy interesante conjugarlo con la otra pregunta que tengo por acá: ¿y qué papel juega el espacio público como vehículo de equidad y resiliencia? Bueno, creo que hay muchos Méxicos en realidad, y podríamos hablar que dentro de la cuenca metropolitana hay muchas realidades, quizá haya 700 realidades distintas, y cómo actuar en cada una de ellas se vuelve un reto, como platicaba aquí. Entonces, para mí lo que es interesante es que, sabiendo que hay muchas realidades, cada quien tiene que asumir lo que es su mundo. Y cuando yo hablo cuál es el mundo de cada quien, empieza en su persona, ¿no? Podemos hablar de lo que consumes, de lo que gastas de energía, de cómo te mueves, del tiempo en el que te bañas, en qué inviertes, digamos, buscando calidad de vida, en qué inviertes hablando de calidad de aire, por ejemplo, en plantas, cuántos árboles has sembrado este año, sería una gran pregunta. Entonces, el que realmente tú vayas resolviendo tu mundo, que es tu persona, tu casa, tu colonia, tu cuadra, tu barrio, tu delegación, es la única forma. Yo creo que hay muchas veces que hay que empezar a trabajar de adentro hacia afuera, de la misma forma de esas realidades hacia el usuario. Entonces, esa conexión yo creo que es prácticamente individual, ¿no? O sectorizada. Es la única que nos puede llevar a hacer una cosa que no es generalizada y que se puede resumir, ¿no? Entonces, digamos, a mí se me ocurre ahorita que platicaba, así como hay refrigeradores que tienen una etiqueta y dice cuánto consumen, ¿no? Así como un día dijimos el plástico de un solo uso en las bolsas de polietileno en el mercado se acabaron de un día para otro.
así como se le pusieron los sellos a los alimentos que nos guían, pues quizás sería una muy buena idea que hubiera una recomendación de SEDEMA, digamos, como logo del Infonavit o del FIDE, etcétera, de todas esas recomendaciones y muchas veces de esos financiamientos que existen y la gente no sabe. ¿Para qué? Para ir cambiando cada quien su mundo. Que cada desarrolladora, sabiendo que puede obtener bonos verdes, quizá un financiamiento como lo hacen en Europa, porque en Europa no se hace un solo edificio que no sea sustentable y nadie le presta dinero si no es así. Entonces, todo ese tipo de cosas que estamos aprendiendo del otro lado del mundo, creo que podría haber esas recomendaciones que siguen educando a las personas, a las regiones, a los estados o al país, para poder llegar a cambiar cada quien su mundo. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos llegando ya al final de nuestro panel. Me gustaría poder hacer algunas conclusiones finales. Igual empezar por acá con Maritza. Creo que tienes un poquito de prisa. Y danos un minuto de reflexión final sobre lo que estuvimos platicando. Muchas gracias. Sí, me disculpo porque hay que salir corriendo a un compromiso, pero la verdad es que agradecer el espacio. Creo que la reflexión más importante que hoy en día me llevo es la importancia que tienen estos espacios donde se juntan actores relevantes para hablar de un tema en específico y escuchamos tanto retos como necesidades, pero también propuestas. Yo creo que desde acá se valora mucho, desde el sector gobierno se valora mucho siempre cuando hablamos de no solamente de cosas que faltan, porque somos conscientes de que la política pública y cualquier otra política y estrategia siempre es perfectible, siempre es necesario fortalecerla, pero cuando escuchamos también propuestas de cosas que se pueden incorporar, de cosas que ya se están haciendo, de visiones adicionales desde las cuales nosotros podemos fortalecer estrategias, creo que pues eso es lo más importante, ¿no? Agradecerles, felicitarles por las cosas que ya se están haciendo por este tipo de espacios y pues creo que llevarnos esa lección desde acá para cualquier tema que se necesite fortalecer. Creo que los espacios participativos donde escuchemos la visión de cada uno de sus necesidades y de sus prioridades es invaluable, ¿no? Es lo que se necesita para fortalecer cualquier tema de política. Muchas gracias. Sí, gracias. El panel, ¿no? Como una ciudad en equilibrio. Sí es importante que todos los actores, el gobierno no se fue, ¿no? pero los demás actores tengamos en cuenta, digamos, ese equilibrio que buscamos, ¿no? con las acciones que tomamos, ¿no? No solo es un desarrollo, no solo es el desarrollo económico, digamos, los proyectos que hacemos tienen un fin económico, pero sí también que contribuyan a la cohesión social y a mejorar el medio ambiente, ¿no? a recuperarlo, a tratar de que no se deteriore más. Entonces, sí, eso es importante para que todos nosotros tengamos eso en cuenta. Bueno, contigo yo quiero agradecer la invitación, la participación en el panel. Y como decía Luis al principio, pues también me gustaría festejar a mi abuelo, que fue el presidente del Día Nacional del Urbanismo de 1961 a 1981. O sea, 20 años presidió él las reuniones que el 8 de noviembre, ¿no? Entonces, qué bueno que ahora me toque poner mi semillita muchos años después, para efectos de que sigamos pensando no solo en los edificios que diseñamos dentro de un terreno, sino que estemos conscientes que cada proyecto debe de derramar esos beneficios en la sociedad, porque son distintos sistemas que son como engranajes que empiezan a trabajar de manera conjunta. Y si queremos una mejor ciudad, tenemos que empezar a aceitar todos esos engranes en cada parte de la ciudad. Muchísimas gracias. Dani. Pues bueno, ya por finalizar, la verdad es que desde nuestra trinchera como proveedores, aplicar las nuevas tecnologías, optimizar nuestros recursos, que desde nuestras plantas obviamente estemos muy enfatizados al tema de sustentabilidad, ¿no? Entonces creo que la economía circular tiene que ser de todos. El urbanismo lo habitamos todos, con nuestras acciones ponemos el granito de arena, lo que comentaba Juan Pablo. No necesitamos mucho. Pequeñas acciones suman y lo sumamos todos.
porque todos habitamos México, todos habitamos las calles, y creo que es parte de responsabilidad de nosotros, porque es donde vivimos y es nuestro único mundo que tenemos que cuidar. Entonces, hacer de este mundo lo mejor posible y habitarlo bien, lo que tenemos, y creo que podemos recuperar lo que contaminamos en décadas pasadas, ¿no? Para mí sería esa conclusión. Muchas gracias. Y sin más, me gustaría cerrar este bloque de la charla y abrir un poco el espacio para nuestros invitados, periodistas de distintas fuentes. Si hay preguntas para nuestros panelistas, con muchísimo gusto seguirlas atajando. Dígame. Sí, buenas tardes ya. Juan Carlos Machado del periódico AM. El señor Juan Pablo comentó esta cuestión de, sí, ya es un cuarto de siglo que ha pasado y se sigue viviendo como si fueran ciudades del siglo pasado. ¿Cuáles son los principales retos o atrasos que ve en ese aspecto? Comentó una lista de aspectos. Se sigue masificando el uso de gas LP, los impermeabilizantes, etc. O sea, ¿cuáles son los que ve como posibles retos o atrasos, en este caso, o sea, nuestra realidad de país en vías de desarrollo? Y una segunda, para quien guste comentarlo, ¿cómo aprecian ustedes estas, más que Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que ya son monstruos que pueden cambiar poquito por el gran tamaño que tienen, estas ciudades emergentes del país que van detonando en población y crecimiento? ¿Cómo notan que lo están haciendo bien o lamentablemente están mal copiando el esquema Ciudad de México? Hablamos Tijuana, Puebla, Querétaro, León, Mérida, Cancún, que también ya es, con todo respeto, un desastre. O sea, ¿qué notan ustedes en estas ciudades emergentes? Gracias. Bueno, pues, comienzo con el tema de qué diferencia este siglo de los siglos pasados. El siglo XIX fue el siglo del carbón, las máquinas de vapor, los trenes, los barcos, y de ahí nació la industria, esa industria que pudo dar el desarrollo, el crecimiento, las ciudades, que es un lugar de oportunidades, en donde unos tienen muchas oportunidades, otros no tantas, y que tenemos que buscar cómo volvemos y democratizamos todas esas oportunidades de la ciudad. El siglo XX prácticamente fue un tema de petroquímicos, en la gasolina, el diésel, los plásticos, ¿no? Unidos con la electricidad, en la famosa pelea entre 220 y 110 de Edison y Tesla, ¿no? Y el siglo XXI claramente estamos entrando a un mundo, pues, donde vivimos la electrónica, ya no vivimos ni los voltajes que hablábamos de 110, 220, sino vivimos más los 12, 24 y 48 volts, donde vivimos pues ya un tema donde pues, prácticamente vestimos casi con los aparatitos en la bolsa o en el reloj, ahora vienen los lentes, todos estos temas que ya hablan de este mundo digital, de este mundo de inteligencia artificial, ¿no? Donde se ha democratizado la información, porque aquí creo que en esta cajita podemos seguirnos educando, siguiendo aprendiendo, y que eso es lo que tenemos que apoyar. A nivel gobierno, pues creo que el gobierno se tiene que encargar de las calles, del agua, de la luz y del internet. ¿Para qué? Para que se pueda dar esa democratización a todos los niveles. Y con eso pues, podríamos pasar a un mundo de la nueva energía. ¿Cuál es la nueva energía? La del sol, la que nos regala Dios. Y que gracias a todas estas evoluciones de todos los fotovoltaicos podemos generar nuestra propia energía, igual que con el viento, igual que con las masas hídricas en las hidroeléctricas, y que tenemos que empezar a ser conscientes que podemos o tenemos que buscar por lo menos el usar energías limpias. Luego se habló de todo el tema de los contenidos reciclables y que todos los materiales tengan reciclabilidad, que nada se use solo una vez, que el ciclo de vida sea del mayor tiempo posible. Creo que es otro de los temas que nuestras nuevas generaciones
así nacieron con las R's, ¿no? Reducir, reusar y reciclar, ¿no? Entonces creo que eso que ya está haciendo la industria, que quizá nos lleva más ventaja, es lo que tiene que llegar a la sociedad, poder estar conscientes de que estamos viviendo un siglo que ya es del mundo digital, que ya es de la energía limpia y que tenemos que acabar abruptamente de quemar fósiles, ¿no? Este jugo de dinosaurios que tenemos que sacar del mar a no sé cuántos kilómetros de profundidad, transportar y luego quemarlo con una eficiencia del 35% y es totalmente absurdo. Qué bueno que el gobierno esté provocando estos nuevos coches eléctricos, los transportes eléctricos, los camiones, estos híbridos eléctricos. Entonces es un gran cambio que tiene que llegar a todas las partes. Si analizamos un coche eléctrico, por ejemplo, de los nuevos que valen 300 y tantos mil pesos, cuesta menos el coche que 10 años de gasolina, ¿no? Entonces si hacemos las cuentas, sabemos que los que venden coches quieren seguir vendiendo sus motores y sus desarrollos, pero debe de acabarse tajantemente de que sigamos quemando cosas. Y lo mismo dentro de nuestras casas, acabar con los fósiles que seguimos quemando todos los días y que es lo que luego respiramos primero en nuestras ciudades, calentamos las ciudades, sabemos que vamos muy mal en la temperatura, que nos comprometimos al 2030 y no más al 2050 en temas de temperatura o en temas de CO2 y que tenemos que apoyarlo todos desde nuestra trinchera. ¿Cuál era el otro? Sí, la otra pregunta. Bueno, réplica, ¿no? De los otros. Bueno, dale. En México están creciendo 40 ciudades de 250,000 a 1 millón de habitantes. ¿Qué es lo que está pasando? Como en todos lados, no hay planeación, ¿no? Entonces, si de todo lo que aprendimos, si aplicamos la inteligencia artificial, si hubiera esa educación en toda la población y en los arquitectos, ingenieros, constructores, realmente podemos hacer mejor las cosas este siglo de lo que se ha venido haciendo. Y cuando digo qué cosas se tienen que hacer en estas 40 ciudades, que tú mencionaste por ahí 5 nada más, pero hay 40, ¿no? Planeación, movilidad, agua, metros cuadrados de área verde por habitante, dejar de quemar fósiles, dejar de usar los plásticos, usar los materiales que consumen parte de la basura que generamos el siglo pasado, que son los contenidos reciclables, que esté la economía circular para efectos de poder tener, digamos, reusar, igual que reusamos el aire, ¿no? Y lo purifican nuestros pulmones, así debemos de usar el agua, los materiales, todos estos temas, encontrando estos sistemas que se balancean entre ellos mismos, ¿no? Entonces, esta es la invitación, que esas 40 ciudades, que todos esos destinos de mar, etcétera, sean totalmente resilientes y crean una mejor calidad de vida en todas las realidades de México que tenemos, dando la oportunidad a todos los sectores de la sociedad. Gracias. Nada más nos ganan. Hay preguntas. Los tres quieren preguntas. Carlos Ramírez de Ecofrico, buenas tardes. Primero, en cuanto a los materiales, ¿qué avances hay ahorita tecnológicos? ¿Qué está sirviendo de inteligencia artificial para que ustedes hagan materiales más sustentables? ¿Qué se están aplicando actualmente? ¿Cuáles son sus investigaciones? Y dos, saber qué opinan sobre el programa de vivienda de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y esto en relación, porque comentaba ahorita de las normas que dicen que se deben de aplicar, pero muchos desarrolladores y dentro del gremio del sector construcción inmobiliario se quejan mucho de las normas, están como al contrario, están diciendo que se deben de aplicar las normas. Quisiera como especificar cuáles son esas normas que se están quejando de los desarrolladores inmobiliarios del sector de construcción y cuáles son las que ustedes dicen que sí se deben de aplicar para poder tener un buen desarrollo urbano. Y la tercera pregunta es, actualmente en el gobierno de la Ciudad de México se está discutiendo un plan de reordenamiento territorial, al parecer van atrasados. No sé qué opinión tengan, lástima que se fue la... Sí, lástima que se fue Marisa, pues era bueno para ella. Y pues también tener preguntarles, siempre invitan a los funcionarios
pero llegan, escuchan, se van y nunca discuten, o sea, nunca creo que aportan más los funcionarios, no dan como soluciones, o sea, nomás como que hacen presencia. No sé si eso a ustedes les satisfaga, que nada nos vengan, hagan presencia y después la verdad es que no den como soluciones. Obviamente nos satisface, ¿no? Pero hay mesas específicas para discutir estos temas con más profundidad, más profesionales, más análisis de los temas, ¿no? Obviamente quizás este no es el foro para tomar decisiones o analizar a profundidad un tema, ¿no? Quizás escuchar ideas y generar lo que siente el resto de los jugadores en este mercado, ¿no? Pero sí hay mesas específicas para tratar a profundidad el tema. Hay un consejo que es el CONADE, que bueno, planea todo el tema de urbanismo y demás. En el tema, por ejemplo, que nos compete como proveedores, nosotros estamos en constante estudio para ver la optimización de nuestros materiales, ¿no? Hablaba, por ejemplo, el tema del agua, todo el tema de morteros, que anteriormente se utilizaba muchísima agua. Vamos a suponer un sanitario, ahora es de 4 litros, ¿no? O hay a lo mejor hasta de menos, cuando anteriormente era de 16 litros. Poco a poco, entre todos los estudios que se han hecho para la optimización de los recursos, nos llevan a generar nuevas tecnologías. En el tema del cristal, lo mismo, ¿no? Reducción, ¿para qué? Para que tengas un confort al momento de que recibes los rayos UV. Entonces, desde nuestra trinchera estamos en constante estudio. Obviamente, las nuevas tecnologías las usamos a nuestro favor, que era lo que yo les platicaba con anterioridad. El tema de BIM, esta plataforma que nosotros tenemos como parte ya desde nuestro ADN, el cuánto te vas a gastar en una obra, cuánta agua vas a utilizar. Esto es parte de esta nueva tecnología que nosotros estamos implementando como proveedores hacia el tema de la construcción, ¿no? Entonces, estamos muy alineados obviamente al tema regulatorio y de normativas. Si bien lo que decías del plan del gobierno de estas viviendas, pues tenemos, yo creo, que ver los Méxicos, porque cada México es distinto. Cada México tiene sus particularidades y tiene sus necesidades. Un tema de vivienda asequible es el planteamiento del gobierno. Estamos dando ciertos materiales para que este proyecto se lleve a cabo. Pero al final del día es algo que le compete al gobierno el poder también generar estas vías de acceso y de comunicación a estas viviendas que está tratando de hacer en todo el territorio nacional, ¿no? No es fácil, es un proyecto ambicioso, pero que estamos todos involucrados, desde materiales hasta urbanismo, obviamente desarrolladores de segmento muy enfocados al nivel horizontal, pero que pues estamos colaborando con el gobierno para que pues pueda llevarse a cabo el programa que tiene. Estaba pendiente lo de las normas. Sí. Bueno, a mí me gustaría hablar de que una cosa son las normas medioambientales o sustentables, que es lo que decimos que está bien, y prácticamente la queja de los desarrolladores, ¿no? O de nosotros los diseñadores, es de que no hay licencias. Llevamos 7 años sin licencias en esta ciudad, ¿no? Ya no existe un nuevo edificio de oficinas, es difícil sacar una licencia para hacer un edificio de 4 pisos o de 10 pisos o de 20 pisos, ¿no? Entonces, desgraciadamente esa bolita de nieve
que se paró hace 7 años, ¿no? Ha caído pues, en los arquitectos, en los constructores, en los pintores, en los tablarroqueros, en toda la cadena de construcción que pues, hasta el INEGI reportó una caída bárbara en estos temas. Entonces, digamos, creo que ese es el gran tema de lo que se queja la gente del medio, ¿no? De que no existe licencias. ¿Por qué? Porque hay unos trámites que dijeron que iban a simplificar y no han simplificado, sino al revés, han aumentado. Entonces prácticamente es imposible sacar una licencia. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un nuevo urbanismo, de aplicar en la práctica todas estas cosas que platicamos hoy, si no hay oportunidades para construir prácticamente nada en esta ciudad? Al mismo tiempo, pues creo que el buscar lo que provoca en el gobierno de crecer la vivienda, porque hay un déficit también de 7 y más años de deficiencia en la vivienda, pues se tiene que provocar. Entonces hay que aplaudirle al gobierno porque está fomentando esto, pero nadie puede hacer esas viviendas asequibles de 1.900.000 pesos en zonas bien centradas de la ciudad. ¿Por qué? Porque no hay un terreno, que casi el costo del terreno no alcanza para hacer el negocio de los costos en los que se tiene que vender. Entonces estamos en una encrucijada en donde por un lado los únicos que han avanzado son Norma 26, Servimet, sí han avanzado con miles de viviendas y miles de permisos. Entonces creo que la solicitud sería que igual que Servimet ha ayudado con la Norma 26 y esa factibilidad de algunos miles de viviendas asequibles, se pudiera abrir a toda la ciudad, ¿no? ¿Para qué? Para que el tema de gentrificación, el tema de costos, etcétera, mientras más ofertas, más van a bajar los costos. Si no hay nada, pues todo es carísimo. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, teníamos una. Hola, buenas tardes, Fabiola Sánchez, de la revista Infraestructura del periódico Reforma. Yo quiero preguntarles, con miras al Mundial del Fútbol, bueno, son varias preguntas, pero una de ellas me llama la atención acerca de los retos o áreas de oportunidad que tienen las ciudades mexicanas que serán sede para realmente poder gestionar esta visita masiva de turistas y sobre todo fungir como ciudades inteligentes, ¿no? En cuestiones de movilidad, seguridad. ¿Qué retos o áreas de oportunidad observan? Sería la primera. Digamos, una gesta deportiva como esta es una gran oportunidad, una gran excusa para volver a planear por lo menos la realidad de tantos millones de visitantes que van a venir al país. Para mí esa oportunidad se echó a perder, por lo menos en la Ciudad de México, porque dijimos, no hay un solo hotel, no se está haciendo ningún proyecto vial o algún proyecto cultural al día de hoy que se vea. Lo único que está haciendo es la remodelación de la Azteca y una lavada Y la ciclovía y la lavada de cara del aeropuerto, que está muy bien y hay que aplaudirlo, pero ojalá hubiera habido más vuelos, más puertas, más temas, cosa que desgraciadamente no va a haber, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad perdida, por lo menos en los años que ya llevamos, y ojalá sea una oportunidad ganada del día de hoy al día que empiece el mundial. Sí, muy difícil. Yo creo que Yo creo que está perdido, perdón. Sí, creo que sí, considero que está perdido. Se tenía que haber empezado cuando se designó como sede México hace 3 años un plan para atender a esos millones de turistas y de visitantes que vamos a recibir. Ahora vamos a campechanear. Ahora tú lo sabes, el aeropuerto de Guadalajara, la cantidad de vialidad que están haciendo para resolver un tema de movilidad u otros proyectos que pues en Guadalajara y Monterrey quizás están aprovechando más esa oportunidad que lo que se está haciendo en la Ciudad de México. Claramente, en Guadalajara, digamos, aparte de remodelarse toda la terminal, se ampliaron las salidas, se ampliaron las vialidades, hay un plan para recibir a esa cantidad de visitantes. En Monterrey esperemos que llegue el tren ligero al aeropuerto, que es la intención, también para facilitar el tráfico. Hay intenciones en recibir y poder absorber esa cantidad de gente. La ciudad se quedó bastante corta.
En el tema de movilidad en la Ciudad de México, creo que no vamos a tener la capacidad para recibir a tanta aglomeración. Se están haciendo remodelaciones del metro, pero no con más vagones, ¿no? O sea, un mármol nuevo, una pinta nueva, el Estadio Azteca, pues se está remodelando, pero creo que vamos a tener poca capacidad para recibir este tipo de aglomeraciones en donde entendamos la ideología que trae gente extranjera, que ellos con el celular, tú llegas a un metro y sacas tu teléfono y pasas, ¿no? Entonces tenemos que invertir, si queremos estar a la vanguardia, porque vienen mentalidades que ya no usan una tarjeta, no, ya es desde tu aplicación, pasas, es inmediato y demás. Entonces creo que también hasta el cambio de mentalidad tendríamos que ya estar implementando estas nuevas tecnologías, que son personas que ya vienen con, pues con estas mentalidades, ¿no? Creo que estamos ya a muy corto plazo para hacer un cambio visible. Creo que, pues, no quisiera decirlo, pero tal vez en la Ciudad de México nos vamos a quedar como unos anfitriones muy cortitos, ¿no? Tal vez las obras que se están haciendo en Monterrey, en Guadalajara y demás, puede hacer que podamos apaciguar esta cantidad de personas. Pero yo lo veo complicado en la Ciudad de México. Solamente se están haciendo remodelaciones como a vista, pero no en lo sustentable, no en lo que realmente va a mover a estas personas por toda la Ciudad de México. Y no son solo los visitantes, ¿no? Digamos, el impacto de la cantidad de gente que va a aportar a los eventos del Mundial suceden 3 meses antes y después continúan varios meses después, ¿no? Entonces sí ya tarde para modificar cosas, ¿no? Va a llegar mucha gente que va a dar servicios a todos esos visitantes y eso sucede varios meses antes que eso empiece. Entonces ya lo que tenemos es lo que vamos a ofrecer. Pero hay lecciones que podemos aprender para que en el caso de Ciudad de México sí pueda convertirse en una ciudad inteligente, si hay esa área de oportunidad. Siempre hay áreas. Yo considero que siempre hay áreas de oportunidad. Ha habido grandes esfuerzos de poner el Wi-Fi público, y lo que decíamos, ya tenemos que estar conscientes que estamos en una sociedad digital, ¿no? Correcto. Y tenemos que tener la planeación de una ciudad digital, movernos como una ciudad con una población digital, etcétera, ¿no? Y hasta la nueva vivienda debe ser una vivienda que realmente responda a este siglo digital. Otra de las preguntas es con base en la adopción de nuevas tecnologías y materiales, porque lo vemos en las grandes construcciones, pero también hay pequeños constructores o desarrolladores. ¿Consideran que la falta de financiamiento y quizá también el costo de estos materiales y nuevas tecnologías serían como desafíos o retos para esta adopción real? ¿Cómo lo ven? Yo creo que en el tema de materiales no va solamente a cierto segmento. El estudio que se hace es desde una desarrolladora pequeña que tenga acceso a estos materiales con nuevas tecnologías, precisamente porque si nos enfocamos a un segmento, pues no, es el 1%, ¿no? Entonces, al final del día, la creación de estas nuevas tecnologías tiene que enriquecer a todos, va parejo. O sea, no vamos a reducir nuestro consumo de agua en ciertos productos para X sector. No, esto es de manera global. ¿Para qué? Para que sea accesible poder contar con estos materiales. Y entonces a partir de ahí podamos tener este granito en donde te vamos a ayudar, ¿no? Para que también el producto sea accesible de poder adquirir. Hay un tema que hay que tener en cuenta cuando se habla de esto, es que pues, más de la mitad de las construcciones son autoconstrucciones. Entonces, ahí quizás es un poco más difícil, o hay que trabajar mucho más en hacer llegar, incluir en medio de la sierra, ¿no? o en otros lugares, ¿no? Entonces, si hay un tema de promoción, es muy fácil promover esos productos en las ciudades, pero de vuelta, más de la mitad es autoconstrucción, ¿no?
entonces hay que atender ese mercado. Pero al mismo tiempo pues, tenemos nuestros migrantes de Estados Unidos que llegan muy bien capacitados en todas esas tecnologías, con sus taladros, con sus baterías, con sus generadores, etc. Entonces también existe eso, ¿no? Y el chiste es educar a toda la, ahora sí, a la población de la industria de construcción, ya sea que construyas en la sierra o en las ciudades, que realmente sí pongas en práctica todas esas cosas que no son más caras, ¿no? Sino es un tema de conocerlas. Justo era lo que les comentaba. Creo que en nuestra trinchera como proveedores es el tema puntual en capacitaciones. Eso es fundamental, porque quien sabe aplicarlo, entonces vas a tener menos merma. Vas a entender cómo se aplica, cómo se instala. Entonces, por eso nosotros estamos en el tema de la docencia. Nosotros desde la carrera de arquitectura vamos y entonces les enseñamos los portafolios que tenemos, los ponemos a que los vivan, a que los sientan, porque desde que el arquitecto o el instalador, ¿verdad? Obviamente el instalador, pues ahí ya los hacemos más con certificaciones, pero desde el tema de estudio, nosotros lo hacemos esta parte de docencia para que conozcan las nuevas tecnologías, los productos que existen, prácticamente todo, y que ellos lo vivan para que cuando entonces ya lleguen en una etapa laboral o de crecimiento para el país, entiendan cómo funcionan los materiales. Entonces, para nosotros es un foco importante el tema de capacitaciones 100%. Gracias. ¿Cuánto tenías? Sí. Bueno, yo soy el director de la revista México Edificaciones Sustentables. La revista tiene más de 10 años en el mercado y nace cuando el dueño y director de Exposiat crea dentro de Exposiat un espacio que se llamó la Ecozona. A partir de ahí, él visionó este cambio que venía prácticamente en la industria, ¿no? Llevamos nosotros ya más de 10 años trabajando el tema. Y aquí mi pregunta es, desde su trinchera, ¿cuál es la realidad del tema de la sustentabilidad, las edificaciones sustentables? Y ahora un tema que viene muy fuerte, que es el tema de las ciudades inteligentes. O sea, si estamos en proceso de desarrollo, se está empezando a trabajar, y ahora viene todo el tema de ciudades inteligentes. Desde su trinchera, ¿cómo ven en qué momento estamos de la sustentabilidad y las edificaciones sustentables? A mí me gustaría cambiar la palabra sustentable por de alta eficiencia, ¿no? Digo que hay que estar conscientes que eso es lo que tenemos que buscar. Alta eficiencia en la economía, alta eficiencia en el confort térmico, alta eficiencia en la energía que se con la que se producen los materiales, etc. Y que por lo menos en la oficina o la tendencia mundial es que ya uno como arquitecto no debe usar ningún material que no tenga esa alta eficiencia, ¿no? Ese sería el primer filtro, pero otra vez caemos en un tema de educación. Y en el tema del mundo inteligente o de inteligencia artificial, etcétera, realmente antes la tecnología había que cablearla, era cara. Ahora prácticamente casi todo es inalámbrico, ¿no? Las casas, pues ya puedes con una Alexa prender las luces, los contactos se comunican sin cables a las lámparas, etc. Entonces lo único que necesitamos es saber que existe eso para todo el mercado, no nada más para los edificios de 100 metros para arriba. Es una cosa que está accesible a un toque de tu celular y al día siguiente lo tienes, ¿no? Entonces, perfectamente tú puedes cambiar tu estufa por menos de 2,000 pesos, puedes cambiar los focos de tu casa, puedes cambiar tus apagadores por voz y puedes ir a Esther en Radio Shack o a la Bodega Aurrera y ya existen todas estas soluciones ahí. Entonces, creo que lo que falta es educar desde las nuevas generaciones, así como se hizo con esas expos, ¿no? Que muchos arquitectos empezamos a cambiar con eso, con los cursos del IDP o todos estos temas, pues es lo que tenemos que seguir generando. Y yo estoy seguro por mis alumnos que las nuevas generaciones ya todas traen ese chip. Entonces ahora el chiste es que el mercado solo ofrezca lo que necesitan las nuevas generaciones de arquitectos y consumidores.
Pues si les parece bien, les agradezco muchísimo el interés, los medios, sus preguntas que sin duda nos ayudan mucho a enriquecer el diálogo y hacer introspección sobre los temas que traemos entre manos. Y nada, en nombre de Sangoban, agradecerle mucho a nuestros panelistas, a Pablo por el espacio, ya se tuvo que ir. Y nada, que este diálogo nos siga inspirando para que nos siga inspirando en acciones mucho más concretas, un futuro más sostenible o de alto desempeño. Muchas gracias. Edificios de México, donde vives la arquitectura.